Ahora le toca el turno a Arsenio Sánchez Hernán Pérez, que previamente trabajaba ahí es donde yo lo conocí, en la Biblioteca Nacional de España, y fue en la primera parte del proyecto pues una persona que nos ayudó mucho a la consulta y hemos discutido muchas veces sobre los problemas del manuscrito. Él ahora trabaja en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y es en el Departamento de Conservación Preventiva. Él tiene una larga trayectoria, que no me la sé de memoria, pero creo que es una persona famosa. Ha trabajado muchísimo en temas de encuadernación, que es su pasión, creo recordar, porque nos dio varios seminarios sobre cómo se encuadernan los libros, etcétera. Ha trabajado mucho sobre temas de encuadernación mudéjar, creo recordar. Y es Premio Nacional de Restauración, también creo recordar, que no es poca cosa. No. Y ahora pues nos va a hablar de esta encuadernación del Esquilitzes, ¿no? Que espero que nos dé alguna sorpresa. Vamos a ver. Pues sí. Venga. Siempre da sorpresas. Las encuadernaciones siempre dan sorpresas porque, como son materiales malditos... ¿Está encendido? Sí, se oye, ¿no? ¿No? Como es un material maldito, ignorado por la investigación, pues siempre cuando introduces un poco en el estudio material del libro, pues te encuentras que... Ahora mejor, es que me tengo que acercar. Bueno, pues siempre te encuentras con sorpresas, ¿no? Y una de las cuestiones que si se sabe preguntar al libro, el libro siempre tiene respuestas a todas las dudas, ¿no? Incluso si alguno de vosotros estuvisteis en las jornadas de junio, ¿no? Fueron, veréis que ha habido sorpresas porque se planteaban algunas cosas disparatadas, pero que me estaban volviendo loco, y durante prácticamente estos meses le he estado dando vueltas y pensando, y ayer conseguí pues, encontrar tiempo, me fui a la Biblioteca Nacional y estuve haciendo averiguaciones. Y por un lado me alegro muchísimo porque se despejaron muchas dudas y sobre todo me hicieron ver que estaba muy equivocado en algunas cuestiones que se planteaban en junio, ¿no? Entonces está muy bien el revisitar, mirarlo con otros ojos, dejar pasar el tiempo y hacer madurar el conocimiento acerca de una colección que también ha sido muy ignorada. Dentro de la Biblioteca Nacional las encuadernaciones no es que hayan tenido una suerte exquisita precisamente, sino que es un material que tradicionalmente ha sido ignorado y maltratado con sucesivas reencuadernaciones, con tratamientos muy agresivos que en cierta medida pues, eran lógicos porque los libros cada vez estaban más deteriorados por el uso y las condiciones tan difíciles que tienen estos ejemplares, pero en cierta medida están ahí esperando que se les encuentre y que se haga una lectura de ellos. Y uno de ellos es la colección del Duque de Uceda. Entonces, si me vais a permitir, que yo ya tengo una edad, pues hacer un poco de historia personal. Y bueno, cuando yo entré en la biblioteca tenía 25 años y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención la primera vez que pasé por los depósitos eran unas encuadernaciones en pergamino verde, ¿no? Que me sorprendieron muchísimo dentro de mi ignorancia porque eran muy abundantes y generalmente ocultaban un tesoro bibliográfico dentro, ¿no? Nada, pues tuve la suerte de conocer a Sánchez Mariana, y Sánchez Mariana se dignó a darme una explicación acerca de esta, y fue la primera vez que tuve noticia de quién era el Duque de Uceda, ¿no? Y de estas encuadernaciones verdes, que todas tenían, además del verde y los dorados, tenían un denominador común, y es que estaban todas destrozadas. Estaban destrozadas químicamente, ¿no? Lo cual es bastante extraño en el pergamino, porque el pergamino es un material bastante durable, muy estable químicamente, y es muy extraño que se deterioran de esa manera tan violenta, ¿no? En la mayoría de ellos el cajo estaba separado de las tapas, muchas veces se caía el lomo, las cabezas normalmente estaban fragmentadas en varios trozos, etcétera, ¿no? Entonces, como que desde que entré en la Biblioteca Nacional, el intentar entender de dónde procedían esas encuadernaciones y por qué estaban así,
ha sido una especie de leitmotiv durante esos 30 y tantos años que estuve allí, ¿no? Y ya cuando empiezas a profundizar te das cuenta de que realmente es una de las características importantes del fondo antiguo de la Biblioteca Nacional, las encuadernaciones del Duque de Uceda. Y de hecho, Fernández Pomar, que hizo un extraordinario artículo, bueno, 2 extraordinarios artículos acerca de la colección del Duque de Uceda, con una catalogación de los manuscritos, 2 catálogos, uno de ellos corrige incluso a un tercer autor, de la enorme cantidad de errores que cometía, no se cortaban un pelo, ¿no? Siempre estaban diciendo, pues habla con desconocimiento de la colección de la biblioteca, pues no se ha enterado que este libro es tal, ¿no? Bueno, pues él en este primer artículo dice que de entre las muchas colecciones de libros y manuscritos existentes en los fondos de la Biblioteca Nacional, ninguna presenta unas características externas tan definidas como la colección de Uceda. Esto es cierto. Por lo que destaca entre todas las restantes y es reconocible sin más. La principal de aquellas características externas es la encuadernación siciliana de fines del siglo XVII con hierros dorados en las tapas y lomo, donde lleva la cifra ducal de Uceda, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras con que es una gran verdad porque realmente es un signo de identificación de las colecciones de fondo antiguo de la Biblioteca Nacional, porque de hecho cuando ingresa en la Biblioteca Nacional, este fondo eran los primeros meses de vida. Realmente la Biblioteca Nacional se forma con la biblioteca de la Biblioteca de la Reina Madre, que era la Biblioteca de los Austrias, que estaba compuesta por aproximadamente unos, si no me equivoco, unos 4.000 volúmenes, una cosa así, y de pronto entra una biblioteca de manuscritos extraordinarios con ejemplares del siglo VIII. El códice latino más antiguo de la Biblioteca Nacional perteneció a Uceda, el Códice de Metz, y también una serie de códices, como ha ido describiendo Isabel muy bien, pues del siglo IX, del siglo X, códices griegos, algunos de ellos con unas maravillosas miniaturas, pero que hay que decir que realmente el Duque de Uceda, a pesar de que se le ha acusado muchas veces de ser un bibliófilo pomposo y presumido, que hizo su biblioteca para presumir de tener una gran cultura, en realidad la tenía, pero tenía una cultura sobre todo técnica. Eligió muy bien los impresos que compraba, tenía una biblioteca extraordinaria de geografía, de libros de matemática, de ciencia militar, etcétera, aparte de esta pequeña joya que no pudo evitar, o esta corona llena de joyas, que era la Biblioteca de Mesina, ¿no? Y que se trajo para suerte de la Biblioteca Nacional y del patrimonio bibliográfico español a España, ¿no? Bien, pues ahí tienen algunas de las encuadernaciones del Duque de Uceda, ¿no? Que parecen todas iguales, pero en realidad todas tienen algún tipo de diferencia, ¿no? Y esto es una de las maravillas de la encuadernación antigua, ¿no? Que siempre hay variantes para estudiarlas. Este tipo de encuadernación se va a realizar tanto en manuscritos como en impresos, ¿no? Y en colecciones de libros de estampas, etcétera, ¿no? Y se va a repetir con pequeñas diferencias, atendiendo generalmente al formato del libro. O sea, no todo el estilo decorativo responde al mismo patrón, sino que tiene que ver, por un lado, el tipo de soporte que tiene, pero sobre todo el tamaño que nos vamos a encontrar. Y una de las cosas que más extrañaba de la biblioteca, de esta colección, es lo poco que se conocía, porque siendo que, como decía antes, el germen de la Biblioteca Nacional se empieza con un pequeño núcleo muy pequeño, muy reducido de códices, etcétera, al que se le aporta la Biblioteca de Uceda, que prácticamente duplica el volumen de la Biblioteca Nacional, pues es extraño que no se estudiara, ¿no? Hasta el punto de que se perdió el rastro de dónde procedían esos ejemplares de Uceda, ¿no? Que era una de las cosas más llamativas, ¿no? De hecho, Escudero de la Peña, en un artículo sobre encuadernaciones españolas, hace la primera mención a las encuadernaciones de Uceda, hablando de ellas pues como una parte de la Biblioteca de Palacio Real de Madrid, que va a servir de base a la Biblioteca Nacional y que está encuadernada con atino en la definición más vistosa que sólidamente, con cartones revestidos de vitelas teñidas de verde con filetes de oro. Es decir, él
menciona esa pertenencia o sea, esa relación entre las encuadernaciones de Pergamino Verde con la Biblioteca Real y no con el Duque de Uceda, ¿no? Pero en realidad él estaba hablando de algo que llamaba la atención en la Biblioteca Nacional. Después, el Marqués de las Navas, en un artículo sobre la biblioteca de Palacio, él decía que estas encuadernaciones era un número muy importante de libros que estaban todos revestidos con la misma encuadernación de pergamino verde, pero que no se sabía muy bien su procedencia. Él era bibliotecario de la Biblioteca de Palacio y no sabía que esa procedencia era del Duque de Uceda, y empieza a elucubrar acerca de quién podía ser el propietario de todos esos códices, esos incunables, esos impresos raros. Y hablaba de personajes de la corte, incluso se atrevía a aventurar que podrían pertenecer a la biblioteca de doña Mariana de Austria, ¿no? La mujer de Carlos II, que según la corte era fea, tonta y antipática, pero que tenía una biblioteca extraordinaria de códices, ¿no? Realmente él no se atreve a decir si podía pertenecer a la reina. Decía que creía que no, pero no conseguía centrar a quién pertenecía. Pero en el artículo hace una observación que es muy interesante, y es el estudio de los hierros. Una de las características de las encuadernaciones del Duque de Uceda, como vamos a ver ahora, es que casi todos los autores decían que llamaba la atención la cifra del Duque de Uceda. La cifra de Duque son estos juegos de formas, ¿no? como si fueran adornos caligráficos, en los que todos los autores dicen que no se ha podido recuperar las iniciales del Duque de Uceda. Por más vueltas que se le dan, no parece que respondan a Juan Pacheco, Duque de Uceda, ¿no? Y él encuentra en las rejas de Palacio Real el adorno que tenemos a mi derecha, pues ese adorno se repite en las rejerías del Palacio Real. Por eso él dice que estas encuadernaciones se debieron hacer con el anagrama de Palacio Real y no de un propietario. Luego nos encontramos con que hay variantes. Realmente la cifra de Uceda es la que tienen a mi izquierda. A mi izquierda, sí. De pronto en la que es la que generalmente se asocia al Duque de Uceda, pero entre las encuadernaciones que examiné ayer, la de la derecha apareció también en varias encuadernaciones. Es decir, que no hay una... Podemos dudar acerca de si este era el anagrama del Duque de Uceda, porque puede variar entre ellos. De hecho, incluso la corona no está asociada a un cargo aristocrático, como se va a normalizar en el siglo XIX, en el que en aquella época pues, la corona se representaba pues, con una corona rematada con un panetone, ¿no? Es la corona imperial. Pero en el caso de marqueses, duques, condes, etcétera, no existía esa distinción que hoy en día sí que podemos ver en los adornos heráldicos. El caso es que ya en 1934 se empieza a hablar de la procedencia de las encuadernaciones, asociándolas a la figura de Juan Pacheco Tellez Girón, ¿no? el cuarto duque de Uceda. Y va a ser el primer Torrelongás y Hueso Roland. Hueso Roland va a ser famoso por un maravilloso catálogo de encuadernaciones antiguas, en el que dice que ya estas encuadernaciones eran del Duque de Uceda. De hecho, Torrelongás cita a un autor, Hueso Roland cita a Martín de la Torre, que hizo un estudio sobre el primer bibliotecario de la Biblioteca Real, hablando de la procedencia de esos códices. E inmediatamente, lo sorprendente es que ambos dicen que estas encuadernaciones procedían de Sicilia. Torrelongás no dice exactamente de dónde viene, pero Matilde López Serrano, que es la gran historiadora de la encuadernación en España, 3 años después se lanza a la piscina y dice que Uceda agregó a su librería de Palermo durante el virreinato, se hizo encuadernar en Sicilia muchos de sus libros a semejanza de los de Constantino de Láscaris, en pergamino verde teñido con adornos dorados y su monograma ducal. Y esto es lo primero sorprendente, porque Láscaris
en la época en la que vivió Lascaris, las técnicas de encuadernación no tienen nada que ver con las encuadernaciones que tiene hoy en día los libros del duque de Uzeda, con lo cual es muy difícil que él estuviera imitando los libros de Constantino Lascaris, ¿no? De hecho, todas las encuadernaciones que aparecen en los manuscritos de Lascaris de la Biblioteca Nacional están encuadernadas con las cifras de Uzeda, es decir, que se hacen en la época de Uzeda. ¿Y de dónde procede esta información? Pues parece proceder de un manuscrito que también se conserva en la Biblioteca Nacional de Juan de Bolea y Alvarado, en el que hace una relación de grandes bibliotecas de su época y en una de ellas habla de la biblioteca de su amo, ¿no? Él era criado del duque de Uceda, ¿no? Y decía que esta biblioteca era maravillosa, que estaba encuadernada en pergamino verde, y da también un dato que también va a ser muy interesante para lo que queremos hablar, ¿no? Y decía que la encuadernación estaba hecha al colorido con tales ingredientes que no permitían el común estrago de la polilla ni el agudo diente de los inmundos animales, es decir, que las encuadernaciones eran venenosas. Cuando nosotros leemos esto, empezamos a sospechar del tinte que se utilizaba. En los recetarios antiguos, la mayor parte de las recetas que aparecen sobre pergamino verde, sobre todo los tratados clásicos del Alejo Piamontés, hablan del teñido del pergamino verde con bayas de enebro, es decir, con un tinte vegetal. Pero haciendo un análisis de toda la literatura hemos encontrado diferentes recetarios en los que se dan otros componentes para la tinción del pergamino verde, ¿no? Por ejemplo, José de Lalande, en su tratado sobre el arte de hacer el pergamino, decía que para teñir el pergamino de verde era necesario utilizar crema de tártaro con medio litro de alumbre y después servía una onza de verdigris, que es sulfato de cobre, bien pulverizado, y si se quería se podía meter más agua fuerte para hacer un efecto mucho más fijativo de ese color, y que se aplica esta mezcla con un pincel mientras que el pergamino está un poco húmedo, ¿no? En los tratados antiguos, cuando se habla de preparar las pieles, tanto si son de zumaque como si se trata de pergamino, había que prepararlas primero. Venían en crudo, sin teñir, y en el propio taller de encuadernación lo que se hacía es que antes de poner la piel sobre el libro se introducían en agua, se dejaban durante horas, después se amasaban lentamente para que esa piel se volviera totalmente receptiva a cualquier tinte que se iba a utilizar, ¿no? Podía ser el cardenillo, pero también se podía utilizar cochinilla, palo de Brasil, lo que fuera, ¿no? Las recetas que da Lalande son bastante similares, ¿no? Incluso habla de otro y habla de tártaro de Montpellier y un poquito de índigo, ¿no? Que era otro de los elementos interesantes. Pero si vamos viendo, nos vamos encontrando que otros también hablan del índigo, que parece que es un elemento que se repite cuando se quiere oscurecer ese color verde. Pero en el caso de Faust, que escribe el manuscrito más antiguo sobre el arte de la encuadernación, él habla de oro-pimente. Y además que repite en las tres recetas, habla del oro-pimente como elemento habitual, ¿no? De hecho, cuando se hicieron los análisis, yo esperaba encontrar oro-pimente, pero la realidad es tozuda, ¿no? Bueno, hay otros autores que hablan de otras recetas, ¿no? Por ejemplo, Bonanio, Orellana, que escriben tratados sobre barnices e incluyen también recetas sobre pergamino, siguen utilizando esos mismos materiales, pero es interesante ver la enorme cantidad de componentes que se podían utilizar para hacer la tinción de los pergaminos. Se podía añadir azafrán para hacer que el verde fuera más amarillento, y suele estar presente también el alumbre de roca como un material fijativo de esos colores en la piel. Perdón. Bueno, si analizamos las encuadernaciones de Uceda, ¿cuáles son las características definitivas? Bueno, pues eso que tenéis ahí. En general se repiten en casi todas, aunque luego la decoración puede ser bastante distinta. En este caso he puesto un libro de formato octavo, en el que ya no caben tantos hierros como que quieren meterse y se va simplificando mucho la encuadernación. Pero las características son siempre el lomo cuajado, el uso de determinados hierros de forma permanente, por ejemplo, los dientes de rata,
que son estas líneas de triángulos, se suelen utilizar en las tapas, pero no siempre, pero siempre el tejuelo va a estar enmarcado por estos dientes de rata. Luego nos vamos a encontrar el lomo cuajado en los florones siempre enmarcados por las esquileras y los cortes jaspeados en azul y rojo. Y esto es muy interesante porque en una de esas épocas salvajes de la Biblioteca Nacional se mandaron muchísimos libros que estaban deteriorados a encuadernar y se sustituyeron estas encuadernaciones de Uceda por pastas españolas, por holandesas de tela y pasta española, que encogía el corazón, ¿no? La verdad es que verlas, ¿no? Pero gracias a que se mantienen los cortes, porque no se cortaron los libros, sabemos que pertenecían a la colección de Uceda. Otro de los elementos interesantes es el de la cabezada, ¿no? Que juega siempre, es constante el uso de cabezadas de hilo de color rojo y amarillo, o el uso de un refuerzo en la zona de la cofia con una tira de cordón que sirve para enmarcar mucho mejor el final de la cofia y reforzarla un poco. Bueno, esta es la encuadernación del Esquiliches. Como podéis ver, se sigue más o menos el esquema, pero faltan cosas, ¿no? Y estas son las cosas que tiene que interpretar el investigador, ¿no? Y es por qué esta encuadernación del Duque de Uceda, que tiene ese tejuelo rojo con sus dientes de rata, etcétera, no tiene el lomo cuajado, o por qué el lomo es de cuero y no es de pergamino, etcétera, ¿no? Bien, esto tiene que ver con la propia evolución del códice. Bien, cuando nosotros decidimos desmontar el Esquiliche, se hace por una necesidad del propio ejemplar, no por una necesidad de intervenir en una obra importante, que eso a cualquier restaurador siempre le enorgullece, sino por el hecho de que el libro tenía la costura partida en varios puntos y el movimiento en vaivén de las hojas era bastante agresivo. Teniendo en cuenta que las miniaturas no están en su mejor momento, pues podía aconsejar que fuera reforzada esa costura. Y evidentemente lo que había que hacer era volver a recoser el libro porque era imposible recuperarlo. Además, nos encontrábamos con que en una de las restauraciones se encoló con una gran cantidad de gelatina y el libro se había vuelto bastante rígido, ¿no? Entonces era necesario darle un poco de movimiento para que facilitara, primero, que fuera más firme la costura y que no hubiera ese movimiento de vaivén, y que, por otro lado, se fuera reforzando. Entonces, al desmontar es cuando empezamos a encontrar sorpresas. Por un lado, nos encontramos unas incisiones cortadas a cuchillo en varias partes. Están marcadas con las líneas rojas. Con las flechas rojas, perdón. Ahí están esos cortes que se hacen en el cuadernillo. Ese tipo de corte era habitual en la Edad Media para coser los libros. Como el pergamino es un material muy duro, no se puede coser atravesando las hojas como se hace en un cuadernillo de papel, sino que simplemente con un cuchillo se hacía un corte que podía entrar en el bloque de texto unos 3 milímetros aproximadamente, y de esa manera era mucho más fácil pasar la aguja. Bien, después nos encontramos la costura que traía el códice ya en el momento actual, ¿no? Que eran estos nervios sencillos de nervio de cáñamo, o sea, eran nervios de cáñamo, muy débiles y con una costura simple, no era una costura compensada, ¿no? Si no me equivoco, o era compensada. ¿Era compensada? Pues mal compensada, porque había partes que estaban muy partidas. De una costura compensada no suele suceder. Bueno, pues era otro de los elementos característicos. Luego nos encontramos restos de hilos que podrían haber pertenecido a una cabeza anterior, y en algunos cuadernillos estaban reparados con fragmentos de manuscritos anteriores, manuscritos aproximadamente del siglo VIII o siglo IX, ¿no? Bien, pues con estos datos ya empezamos a ver que... Oh, perdón, estoy un poco torpe hoy. Nos encontramos con que era necesario estudiar cómo había ido evolucionando. Bien, las encuadernaciones de Uceda se hacen sobre tapas de cartón.
de un material bastante blando, es un cartón que no tiene apenas cohesión, está hecho de fragmentos de papel gruesos, etcétera, y no tiene mucha resistencia. Se encuaderna en pergamino verde, queda el libro totalmente cubierto, pero con el tiempo se va deteriorando y se van perdiendo partes del lomo, se va rompiendo los cajos, etcétera, ¿no? A finales del siglo XIX, calculo que es cuando se hace la reencuadernación, finales del XIX, principios del XX, el restaurador decide cortar directamente, quitar el lomo anterior, quitar las partes del cajo que no le interesa y sustituir esto por una lomera de piel de alumbre, y además en las partes de la tapa delantera que están dañadas se le van a poner también tiras de piel para cubrir el borde y que así quede restaurada. De manera que la forma que tiene hoy en día, o el aspecto que tiene hoy en día la encuadernación, tienen que ver con esa restauración que se hace, y además, para evitar problemas de que se le acuse de destruir el patrimonio, los fragmentos que se conservaban del lomo los pega en la guarda anterior. Aquí ya empieza el laboratorio de investigación del Instituto de Patrimonio a hacer las analíticas, y se toman una serie de muestras en la propia encuadernación del Duque de Ceda, donde encontramos que el pergamino es tratado por inmersión, por baños. Es decir, todo el pergamino se va a introducir en un baño de verdigris con alumbre, para que toda la piel esté teñida. Y esto se ve en el corte que se hace aquí tenemos uno de los análisis, y en la imagen de microscopía electrónica de barrido se ve cómo está bien introducido el cardenillo en toda la estructura de la tapa. Por otro lado, nos encontramos que analizamos la tapa y es coherente, nos da también un marco cronológico, porque la piel es una piel que está curtida a la lumbre, está curtida con zumaque, y tiene un tratamiento con tintes ya posteriores, ya son tintes industriales, donde se utiliza el azul de metileno, es decir, son análisis totalmente nos hablan de una época moderna. Esto no se restauró en el siglo XVIII ni nada parecido. En los restos de las cabezadas nos permiten extraer también una serie de fibras donde se analizan los hilos y se obtienen pues los diferentes componentes, como por ejemplo en el caso del rojo se va a utilizar palo de Brasil para teñir la seda, y en el caso del amarillo va a ser gualda, ¿no? que como se desprende del uso de luteolina y de casipenina. Vale. Casipenina, vale. Es que no consigo ver. He empezado de decir, no me aprendo los nombres químicos nunca. Bien. En la charla que dimos en junio yo hablaba de que había un hecho que me había llamado muchísimo la atención, y es que no me había dado cuenta que la encuadernación tenía una portada que era del Duque de Uceda, que es la que está abajo, con letras góticas, muchas veces con unas imágenes bastante pobres de adornos vegetales, etc. Y luego, por otro lado, aparecía una encuadernación, o sea, una portada de la mano de Iriarte, que era bibliotecario de la Biblioteca Nacional, y firmadas en 1723. Claro, esto te lleva a pensar, dices, leche, si está metido el cuadernillo dentro del primer cuadernillo y está cosido con el libro, esto es porque las encuadernaciones se hicieron después de que el Duque de Uceda estuviera en Sicilia. Pues ahí está el error, y la metedura de pata, porque ayer revisé 12 ejemplares que tenían las dos portadas, y en todas la portada o estaba pegada al cuadernillo original con un filito de cola, lo cual era bastante extraño, y en otras lo que habían utilizado para hacer las guardas, las portadas, eran el mismo cuadernillo que se había cosido con la portada de Uceda, se había utilizado la hoja anterior para hacer la portada de Iriarte, ¿no? De manera que esto nos dice que estas encuadernaciones estaban hechas ya
antes de 1723, cuando Iriarte las firma. ¿Qué sucede? Pues que a mí me sigue planteando muchísimos problemas, porque las encuadernaciones de Uceda, no, a pesar de lo que se dice siempre que son encuadernaciones sicilianas, yo creo que el estilo se ha adscrito por la procedencia, no por los datos históricos del libro, porque los hierros son absolutamente franceses. Son hierros a la fanfar, son motivos vegetales con puntos, etcétera, y además en una arquitectura decorativa genuinamente francesa. Cuando en Madrid la mayor parte de los encuadernadores de lujo que había procedían de la corte francesa y habían venido con la corte del rey, ¿no? Que fueran como las encuadernaciones de Constantino Lascaris encuadernadas en pergamino, me parece que es también otro elemento que se pone por la procedencia, ¿no? Como todos los manuscritos que son de Lascaris están encuadernados así, el duque de Uceda hizo otras encuadernaciones imitando ese estilo, pero no tiene nada que ver. Y yo creo que el tema está en el estudio de las filigranas que nos podrían llevar a determinar si estas encuadernaciones proceden de Italia o no. Bien, las imágenes que he encontrado se han datado, incluso hay una que Santiago me pasó la imagen, que es un ciervo, o de estos dos pájaros, son filigranas que están datadas en Fabriano, en Italia. Pero claro, Fabriano en aquella época estaba vendiendo papeles a toda Europa, lo cual no es demasiado significativo de su origen. Y luego nos encontramos con una balanza, con una llave, con una luna como ardiendo, o no sé cómo definirla, una rueda con un crucifijo, rematada con un crucifijo que no he podido identificar en ninguno de los catálogos bibliográficos. Bien, con todo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que el códice ha sido reencuadernado al menos en 3 ocasiones. Una primera encuadernación que utiliza esa técnica occidental de cosido del libro, después se deteriora, se vuelve a reparar y es necesario volverlo a coser y volverlo a reencuadernar. En tercer lugar, en el momento en el que Uceda hace la reencuadernación, y finalmente es restaurado en el siglo XIX. Las primeras costuras no siguen las pautas típicas de las costuras anteriores. El códice fue restaurado antes de recibir la encuadernación en pergamino verde, eso está clarísimo por los agujeros de la costura, y tiene 2 portadas que están cosidas antes de meter las tapas. Bueno, pues la portada más antigua formaba parte de un viñón, luego se introduce otro pliego doblado que es pegado, y en él es donde se hace las tablas de Iriarte, ¿no? Después fue restaurada y hay que decir que, a pesar de lo que se dice en los restauradores antiguos, a los que yo siempre defiendo, la restauración, a pesar de lo agresiva que puede parecer, no supuso pérdidas relevantes para la historia del libro ni de su información. Así que, bueno, pues creo que la encuadernación del duque de Uceda sigue planteando muchos misterios. En el caso concreto del Esquiliche nos ha dado información interesante y, bueno, pues simplemente quería recalcar esa importancia que tiene el estudio material del libro a la hora de hacer un estudio bibliográfico. Muchísimas gracias, sí, te la paso. Muchas gracias.